Bueno, un segundo concepto o una segunda fase de esta aproximación conceptual es la diferenciación que tenemos habitualmente dentro de las estadísticas. Dentro de lo que es la estadística se suelen diferenciar dos grandes bloques. Por un lado, la estadística descriptiva y por otro, la estadística inferencial. Bien, la estadística descriptiva, como su nombre dice, lo que hace es describirme la situación de un grupo de datos. Es habitual aquí utilizar los llamados estadísticos, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la desviación típica, la varianza, etcétera, etcétera. Son estadísticos que me describen cómo son ese grupo de datos, que evidentemente procede normalmente, en el caso de nosotros, suelen ser personas o datos de programas. Por ejemplo, es habitual en este tipo de análisis encontrarnos con gráficas que nos representan un poco cómo se organizan las personas o los datos de esos programas, encontrarnos con gráficos que de manera intuitiva tratan de mostrarnos cómo son esas organizaciones de esos datos, etcétera. Por otro lado tenemos la estadística inferencial. Aquí no trata de describirnos cómo es una situación, sino de suponer cómo es algo a partir de la información que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de personas que tienen una característica determinada, podemos suponer que el grupo del cual procede ese pequeño grupito, pues van a tener características más o menos similares a ese pequeño grupo. Esto es una inferencia. Bien, dependiendo del autor y del libro que se consulte, a veces nos encontramos también aquí que hablan de la estadística bivariada o correlacional. Y hace referencia al estudio de dos variables al mismo tiempo. Por ejemplo, las actitudes y la cantidad de residuos sólidos urbanos. Bueno, pues podemos estudiar combinadamente ambas variables. Ya digo que esto depende del libro que se lea. Podemos encontrarnos con esta clasificación de descriptivas, correlacionales e inferenciales, o a veces estas se agrupan dentro de la misma categoría y se deja en un segundo bloque a las inferenciales.